La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Favor de confirmar si nos están escuchando, por favor. Listo. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Mi nombre es David Quesada Romero. Soy Product Manager de la solución de Unify, de Ubiquiti. Recordemos que la solución de Unify va enfocado a lo que es Wi-Fi, entre otras subfamilias que tiene. Para eso tenemos a Luis Ortega, que es el Channel Manager de Latinoamérica y nos va a explicar un poco más a fondo de toda esta solución. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, David? Muchas gracias y muy buenos días con todos los asistentes que nos están acompañando hoy en la mañana. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, Luis, de favor. Perfecto. Me imagino que ya debemos estar viendo la presentación. Es correcto. Listo. Bueno, vamos a dar inicio. Antes que nada, solamente comentarles nuevamente mi agradecimiento por participar de este seminario y añadir de que el material que vamos a presentar el día de hoy va a ser enviado a nuestro Product Manager, a David, para que les pueda hacer llegar el mismo a sus correos si es que ustedes justamente necesitan esta presentación, ¿no? Es más, lo enviamos en formato editable, así que pueden borrar ahí mi nombre, ponen el de ustedes y ya tienen un material para comenzar justamente una presentación a un cliente. Hoy día vamos a hablar de Unify, como lo había mencionado David, pero vamos a hablar de Unify para hospitalidad, enfocado justamente en segmentos un poco más gama alta de hotelería, le llamamos a la presentación un poco enfocada en la parte de diamante. Unify es una solución que tiene bastante experiencia en el tema de networking. Es una, digamos, línea de productos que Ubiquiti trabaja prácticamente hace ya 9 años, digamos, creo que casi 10 con esta línea, 9 años exactamente. Y específicamente es una solución bastante madura que ha ido creciendo y expandiéndose en diversas partes de la solución empresarial para poder entregar, como lo que decimos nosotros, un llave en mano. Entonces, en este aspecto, hoy en día, hablando con muchos clientes en la parte de hospitalidad y hablando a veces con usuarios finales, muchos dicen que buscan una solución, pero ningún cliente final busca un access point, ningún cliente final busca un switch, ningún cliente final busca un router. Lo que los clientes necesitan para una red empresarial y especialmente una red hospitalaria, o sea, una vertical de hotelería, es la 5C, lo que estamos viendo en pantalla. Cobertura, compatibilidad, capacidad, conexión y configuración. Estas 5C nos permiten a nosotros poder desplegar específicamente una solución completa para que los usuarios puedan desarrollar una experiencia de conectividad. Esa palabra tal vez me van a escuchar hablar mucho en el webinar, experiencia de conectividad, ya que básicamente la red inalámbrica en general, por ejemplo, en la parte hotelera y en muchas otras verticales, está creada para el cliente, para el usuario. Entonces, efectivamente, la satisfacción del usuario o su experiencia y conectividad es justamente lo más prioritario, ¿no? La cobertura, efectivamente, hoy en día ya no se instala el access point donde uno quiere, se instala donde se necesita. Específicamente para eso hay que analizar todos los lugares que deben tener cobertura y obviamente la capacidad de cobertura o calidad de cobertura que estamos buscando. Muchos de los clientes siempre hablan del tema de la compatibilidad, que tiene que ver con diversos tipos de equipos. ¿Qué tanta compatibilidad se puede garantizar, especialmente si los usuarios trabajan con BYOD? Este es un término que se usa mucho en hotelería, significa bring your own device, trae tu propio dispositivo, está en inglés, y específico significa que cada cliente puede traer su propio equipo, puede ser nuevo, puede ser antiguo, puede ser muy viejito, pero debería poder conectarse a la red y sobre todo poder generar su tráfico, su estabilidad en la parte de comunicación. Capacidad, que es la infraestructura de la red. Específicamente hoy en día se habla de que los usuarios necesitan 5 o 10 megas para poder navegar, pero obviamente cuando alguien hace una inversión de una infraestructura de networking, pues hablamos de que queremos crecer tal vez en un par de años a 30, 40 megas, en 5 años 50, 100 megas.
por usuario. Entonces, efectivamente, necesitamos una infraestructura que nos permita soportar ancho de banda o soportar crecimientos a plataformas de voz, video y obviamente, pues, más rendimiento en general. La conexión de ancho de banda, efectivamente, es de alta capacidad. Usualmente, la conexión ancho de banda ya depende del proveedor, pero nosotros entregamos los routers, que son los equipos fundamentales para poder desarrollar toda esta solución en conjunto. Y la configuración, obviamente, no la última, por ser la última, no sería menos importante, al contrario, tiene que ser bastante flexible, bastante completa, sin costos ocultos y, como dicen algunos usuarios, tiene que ser escalable. Realmente eso va a permitir que la red pueda seguir creciendo y evolucionando conforme efectivamente las redes que se desarrollan, ¿no? Pero para poder hablar de redes específicamente hay que conversar un poco y hablar de cómo funcionan las redes en sí. Lo que pasa es que muchos usuarios, cuando hablan de Wi-Fi para hotelería, te quieren vender el access point, la última generación, de tal fabricante o de tal otro fabricante, y gastamos cientos de miles de dólares, inclusive a veces en una implementación hotelera, cuando en realidad no necesitan a veces tanto gasto de dinero, pero primero sin haber entendido cómo funciona el Wi-Fi. Entonces, en unas diapositivas voy a explicarles brevemente cómo funciona y dónde está el problema que muchos sistemas de Wi-Fi tienen, y lo único que hacen es comprar access points más caros para tratar de contrarrestar estos problemas, pero no le dan una solución completa. Cuando el Wi-Fi comenzó sus inicios, en realidad del 2001, 2003, ese rango, mucha gente comenzó a decir que todo funcionaba perfectamente de maravilla. Pasábamos del cable a una experiencia inalámbrica y todo era wow. Entonces, en ese momento solamente se trabajaba en 2.4, mucha potencia, mayor alcance, poca interferencia en el entorno. Eso es muy importante a resaltar. El factor interferencia es algo invisible, algo que no lo podemos ver, inclusive hasta que instalemos. Usualmente en un hotel es difícil que la interferencia nos afecte en la parte interna, pero en la parte externa a veces puede ser vulnerable según los vecinos. En ese momento los dispositivos clientes solamente eran laptops, no existían los móviles, no existían los gadgets, no existían relojes, nada por el estilo. Y obviamente muy buena potencia de transmisión, buena capacidad de antenas. Y lo más importante, no había tráfico multimedia. El tráfico era basado en demandas, archivos de texto, correos, páginas web, etcétera. Entonces, inclusive los usuarios no necesitaban megabits, todo era directamente kilobits. En ese entonces, en esos tiempos, como decimos, funcionaba todo bastante bien. Pero ¿por qué hoy día hay tantos problemas con el Wi-Fi? Uno, tenemos más equipos Wi-Fi. Wi-Fi en todas partes. Entonces, efectivamente, la cantidad de dispositivos que usan esta tecnología es mucho mayor. Eso cambia drásticamente el estrés contra un punto de acceso. La interferencia aumenta, perfecto, porque hay más clientes, más interferencia. Pero no solo por eso, hay otras tecnologías que también usan 2.4, como Bluetooth, que está disponible en todo dispositivo móvil hoy en día, Zigbee en algunos sistemas de comunicación, los radios, los controles remotos, por ejemplo, los televisores, etcétera. Muchos equipos utilizan estas tecnologías, no en una proporción que afecte mucho, pero se considera ya un impacto negativo. Entonces, hace muchos años se comenzó a hablar de la migración a 5 GHz. Y 5 GHz es una frecuencia con más rango espectral, es una frecuencia mucho más limpia, se limpia más rápido por ser una frecuencia más alta. Pero, lo pongo ahí en mayúsculas y negrita todavía, la cobertura es la mitad. ¿Por qué? Por una propiedad de la física de la onda. No depende del radio, no depende de la antena, es física pura de la onda. Entonces, en ese entonces, para hacer algo de marketing, por ahí vi que muchos fabricantes agregaban 2, 3, 4 antenitas para aumentar la capacidad, pero la distancia sería la misma o inclusive menor. Mayor cantidad de antenas en un radio, lo único que hace no es aumentar la cobertura, es muy importante que lo tengamos claro. El propósito de las antenas es aumentar lo que se llama técnicamente las secuencias de comunicación, los streams. Entonces, efectivamente, esto permite desarrollar más capacidad siempre y cuando el cliente tenga la misma cantidad de antenas. Obviamente que en caso que no el cliente tenga tantas antenas, las otras antenas como que dan mayor probabilidad de éxito de comunicación, pero no es que aumenten la cobertura. Y uno de los grandes problemas que se tienen es que el Wi-Fi en 2.4, usualmente con pocos clientes, siempre presenta problemas de saturación. Y eso es algo muy,
normal hoy en día en los access points. Entonces, en el lado del cliente, efectivamente, el universo cambia notablemente. El universo de dispositivos ha aumentado por usuario y, digamos, directamente en diferentes tipos de modelos. Hoy en día, un usuario puede traer, digamos, un teléfono, una portátil y una tableta y tal vez otro accesorio en la parte hotelera, pero al menos trae dos dispositivos, un teléfono y una portátil, por así decir. Entonces, efectivamente, cuando se habla de cuántos usuarios soporta la red inalámbrica, hay que tener mucho cuidado para determinar cuántos dispositivos en realidad va a soportar. Entonces, el tema correcto hoy en día es preguntar cuántos dispositivos queremos que la red soporte, no cuántos usuarios en realidad, porque recuerden que un usuario puede traer múltiples dispositivos y la mayoría son los móviles, hablemos de ellos. Como los dispositivos que más se usan son los móviles, los teléfonos, por así decir, inteligentes, estos equipos tienen muchas cosas negativas. Bueno, para el usuario tienen una gran ventaja, portabilidad, pero para la red, para el que trabaja en la red Wi-Fi, esto es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Los equipos tienen menos potencia de transmisión. Uy, eso significa que tienen menos alcance, correcto. Dos, poseen una antena de menor ganancia, por lo tanto su rango de cobertura también es menor. Entonces es menor, ya tenemos más problemas. Y el otro problema, que sería el último, no digamos el menos importante, pero sí, digamos, una importancia ligera, es que los equipos realizan comunicaciones a la P estando en el bolsillo o estando en la mochila o estando, digamos, en la cartera. Entonces, ¿qué significa? Que el equipo se comunique con el AP no en conexiones ideales o niveles de conexión ideal, sino se comunica aleatoriamente. Entonces, eso también impacta negativamente en el AP. El tráfico ahora es mucho más pesado, especialmente por el contenido multimedia, y la interferencia no solamente afecta al AP, también afecta a los clientes. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Podríamos decir que la interferencia es al cuadrado? Sí. Si tenemos interferencia, su impacto es al cuadrado, porque efectivamente va a impactar a la P y va a impactar a los clientes, siendo los más afectados los clientes. Si me preguntan el por qué, es que los clientes están en desventaja por sus capacidades físicas de comunicación. Entonces, ¿qué ocurre en el cliente actual? Efectivamente, actualizaciones automáticas, sincronizaciones en tiempo real, fuera de lo que el usuario navega, accede, etcétera, genera una mayor cantidad de tráfico. Efectivamente, es muy importante que todos los clientes tengan una excelente conexión Wi-Fi. Eso es lo que ha cambiado también en los últimos años. Ya no nos sirve una buena conexión, tiene que ser una excelente conexión. Algunos usuarios dicen, mira, tenemos 2 rayitas y con 2 rayitas es aceptable. No, tenemos que tener las 5 rayitas o mínimo 4. Mínimo, no podemos tener menos. Y me preguntan el por qué, dibujé un ejemplo con unos camioncitos ahí en una autopista. Vamos a imaginar que la autopista es el access point, ¿ok? El access point de una autopista para que los vehículos puedan circular a altísimas velocidades, vamos a decir 100 kilómetros por hora. Entonces, en el tiempo 1 pasa un camión, tiempo 2 pasa otro camión, si es que todo está muy bien. Pero si yo agrego un cliente, que serían los camiones, un cliente mal conectado, tal vez un cliente con vamos a decir, de 10 a 30%, efectivamente el cliente es más lento. Y al ser más lento, necesita más tiempo de comunicación. Entonces va a circular por esa autopista durante un tiempo mayor. ¿Y qué va a hacer el resto de usuarios? Va a tener que esperar. Entonces ahí comienzan ustedes ya a comprender un poco lo que ocurre. Donde los clientes mal conectados no solamente son lentos, ellos ocupan mayor cantidad de tiempo en medio de comunicación, impactando hacia los usuarios que están detrás de ellos. Ahora, ¿por qué muchas veces no se nota cuando hay pocos usuarios? La respuesta es sencilla. La carretera no está ocupada al 100%. La carretera está ocupada 10, 20, 30%, 50%, otra vez 5, otra vez 70%. Entonces, tiene momentos libres en los cuales estos atoros se pueden procesar y el tráfico igual fluye. Pero una vez que la capacidad de la carretera llega al 100% y específicamente tú estás agregando clientes con niveles de conexiones muy bajas, pues vas a tener cuellos de botella y efectivamente grandes demoras en la parte de comunicación. Hay que tener en cuenta de que los usuarios ahora consumen mayores capacidades, especialmente una vertical alta hotelería, Netflix, YouTube, otras aplicaciones, Prime, Google, Go,
HBO Go, entre otras aplicaciones, son altamente consumidas y necesitan mínimo 4 o 5 megabits por aplicación. Entonces tenemos los famosos usuarios virtuosos que en su tableta están viendo su serie, en su laptop están haciendo su VPN, al mismo tiempo están descargando archivos de la oficina y por otra parte tal vez están escuchando música, son usuarios virtuosos. Entonces, ¿qué ocurre? Un solo usuario puede necesitar mínimo 10 megas, 15 megas de capacidad. Entonces, efectivamente necesitamos mayor cantidad de recursos para la parte de comunicaciones. Entonces, hoy en día, específicamente, la tecnología nos orienta mucho a que trabajemos en 5 GHz, ya que 5 GHz permiten más capacidad, más concurrencia, y efectivamente la tecnología nos va a permitir obtener mejores rendimientos en general. Pero acá viene uno de los grandes detalles de acerca de la percepción de cobertura. Y esto es algo que lo puse en la presentación porque muchos clientes me decían, Luis, hemos detectado de que los access points tienen menos cobertura conforme se hacen más viejitos. Esa es una pregunta muy interesante, una información interesante que yo lo comencé a revisar a más detalle. Obviamente ya la sabía la conclusión, pero tenía que comprobarla con varias implementaciones. Y analizando, encontré justamente el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cómo se define la cobertura de un access point. Esa es una pregunta también que frecuentemente David, de repente me la podrá validar en un momento, pero David también se la hacen muchos clientes. ¿Cuántos metros cubre una P? Y eso es muy relativo, porque para poder saber cuántos metros de cobertura tiene un access point, tú necesitas conocer las 6 variables que están abajo, de las cuales las únicas que conocemos son las 2 primeras. Las otras 4 solamente se pueden conocer cuando se implemente un proyecto. ¿Por qué? Para determinar la cobertura en metros tenemos que saber la potencia de la P y la antena de la P. Ah, perfecto. La hoja técnica siempre te da esa información. Listo. Luego tenemos que saber la potencia del cliente y la antena del cliente. ¿Pero por qué la antena del cliente y la potencia del cliente? Porque dependiendo del cliente se realiza la comunicación. Eso es muy importante. Por eso es que una laptop en la distancia puede tener mejores niveles de señal que un smartphone. Muchos clientes me dicen, ¿por qué ocurre eso? La respuesta es bien sencilla. La capacidad del cliente, tanto en antena como en potencia. Y algunos clientes me dicen, mi reloj inteligente cubre mucho menos que mi teléfono. Sí, porque es mucho más pequeña su potencia o mucho más baja su potencia, mucho más pequeña su antena. Ahora, a eso hay que sumarle la disponibilidad del canal, tema muy importante. ¿Qué es la disponibilidad del canal? Que la frecuencia esté libre. ¿Y cómo sabemos si la frecuencia está libre? Haciendo una prueba de campo. No hay otra forma. Muchos me dirán, pero utilicemos más canales. En 2.4 hay 3 canales. Si los 3 están contaminados, se acabó la fiesta. No hay ingeniería, digamos, de otro planeta que solucione ese detalle. Ahora, en 5 GHz, si hay como 24 canales, es muy difícil de que todos estén contaminados. En el caso del punto 6, los obstáculos, tampoco los conocemos. Muchos dicen, no, es un pequeño ropero, un pequeño armario. Ah, bueno, yo un armario me lo imaginaría de madera, pero llego y es un armario de acero. Olvídense, la señal no lo va a atravesar, evidentemente. O algunos clientes me dicen, no, son pequeñas divisiones. Llegamos a ver y son divisiones de container. Y le digo, tampoco la señal va a poder atravesarlo, es metal. Entonces, efectivamente, esos detalles son los que determinan una cobertura. Por eso es que proyectar una cobertura en metros es bastante difícil y usualmente se acompaña de una experiencia de implementación con una prueba en campo. Es muy habitual hacer una prueba en campo en base al diseño del edificio para más o menos determinar cómo se proyectaría la cobertura a poder trabajar. Entonces tenemos que tener en cuenta que los materiales de construcción mucho más densos impactan más y si los equipos clientes son mucho más pequeños van a sufrir más estos impactos en la parte de comunicación. Bueno, hablando y terminando ya, justamente nos faltan 2 diapositivas de este concepto introductorio al Wi-Fi. ¿Por qué no a la alta potencia en los APs? Obviamente, que es algo que muchos clientes me dicen, ¿por qué no se incrementa la potencia? Porque la potencia distorsiona la onda y al distorsionar la onda de comunicación perdemos capacidad. Genera guerra y conflicto entre los demás APs. Entonces, todos se gritan entre ellos y sin tener un solo cliente conectado, ya hay un desperdicio de red. 3, no cumple con los estándares Wi-Fi de certificación y obviamente crea coberturas fantasma. ¿Qué es una cobertura fantasma? De repente algunos de ustedes han experimentado una cobertura fantasma.
Una cobertura fantasma es ver a una red Wi-Fi, pero no poder conectarse a ella. Te tienes que acercar para conectar a ella. Una cobertura fantasma se da cuando ponemos mucha potencia en el AP. No sirve la potencia en el AP porque la comunicación es bidireccional, de ida y de vuelta. Entonces, si el cliente no tiene la suficiente potencia para poder responderte, de nada sirve que la AP cubra 1 kilómetro si es que el cliente no tiene la capacidad de escucha. Y entonces algunos clientes me dicen, pero lo podemos tal vez balancear con antenas más grandes, lo cual de cierta manera tienen razón. Se puede poner antenas más grandes sin deformar la onda, pero aspectos negativos. El primero, las antenas grandes se ven no feas, horribles sería la palabra técnica. Parecen unas arañas en los techos hoy en día. Entonces, el otro gran problema de una antena muy grande es que tiene más cobertura. Y tú dirás, la cobertura sobre cobertura es buena. Sí y no. Sí, cuando la zona no tiene interferencia. Y muy mala cuando la zona tiene interferencia. Porque si la zona tiene interferencia, tener antenas más grandes, lo único que hace es absorber señales de distancias mayores, lo cual impacta también negativamente en la operación justamente de los enlaces. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hoy día y a dónde se está trabajando? Lo que se recomienda hoy en día es un access point por área física. Un AP por una área física nos permite a nosotros mejorar los niveles de conectividad de los usuarios, nos permite utilizar menor cantidad de potencia, lo cual evita que nuestra señal salga de esa área y al mismo tiempo contamine otras áreas. Esto va a permitir que los usuarios puedan tener mejores tasas de comunicación, mayor densidad de dispositivos conectados y obviamente clientes más contentos. Muchas veces ponemos el AP donde están la mayoría de usuarios, en una oficina, en un hotel, pero a veces dejamos algunas áreas poco cubiertas y algunos clientes dicen, no, es que esa área casi nadie la usa, entonces no es importante cubrirla. La idea en Wi-Fi es, ¿se cubre o no se cubre? No es que se cubre a medias. ¿Se cubre o simplemente no? En el caso de simplemente no, ponemos reglas para expulsar a los clientes si no alcanzan niveles de señal. Eso es algo que siempre les informa a los clientes que se tiene que trabajar. Entonces, si nosotros ponemos el AP donde los usuarios no están, los usuarios que se conecten con bajos niveles de señal van a impactar negativamente al AP. Y obviamente, pues, van a experimentar que a veces funciona bien, a veces funciona mal, y obviamente la culpa es del AP. No necesariamente, yo digo, a veces hay malos access points en el mercado, pero sí a veces hay malos diseños en los proyectos, que obviamente, pues, te juegan un poco en negativo, podríamos decir, para el desarrollo de estas comunicaciones. Entonces, efectivamente, hoy en día, las redes están basadas en un concepto de ecosistema y es lo que proponemos nosotros también para acompañar toda esta solución. Nosotros ofrecemos todo el Wi-Fi, el switching, el routing y la gestión de estos elementos para poder crear un proyecto de networking o de redes justamente a medida de cada tamaño de red y cada, digamos, usuario. Antes de hacer una pequeña pausa, voy a explicar los problemas de los centros de hospitalidad y específicamente luego vamos a revisar cuál es la solución que tenemos disponible para este tipo de escenarios. Entonces, justamente entrando ya en la parte central de los centros de, digamos, de hospitalidad, esa es la experiencia o el ciclo que ocurre en un hotel. El usuario llega, se conecta, bueno, le informan que hay una conexión Wi-Fi, él se intenta conectar, pues le comienza a cargar, le dice, le da IP, no le da IP, funciona relativamente bien en algunos casos, pero a veces no todo el hotel tiene muy buena cobertura y te termina diciendo, mire señor, la vamos a cambiar a otra habitación, que esa habitación tiene mejor cobertura, o usted puede bajar al lobby, que acá sí le aseguramos la cobertura. Entonces son cosas que en realidad incomodan muchísimo al usuario, ¿no? Entonces el usuario, digamos, el usuario hotelero, se comunica y evidentemente hace un reclamo al especialista en la parte de conectividad, que es la persona de recepción. Es más, muchas veces yo me siento mal llamando a la persona de recepción porque no tengo el anexo de sistemas, ¿no? Para decirle que por favor reinicie sus APs o por favor vea por qué no me llega el DHCP o por favor vea por qué la Wi-Fi está inestable. Pero uno llama muchas veces a la parte de recepcionista, la recepcionista te atiende muy, muy alegremente,
te escucha tus quejas, tus reclamos, y luego dice, señor, por favor, reinicie su dispositivo, vuélvalo a conectar, y si no funciona, vuélvalo a reiniciar, y así ejecutivamente hasta que usted se canse y nos deje de llamar. Entonces, efectivamente, no es que sea un especialista en conectividad, y no va a solucionar el problema que para los usuarios muchas veces es difícil poder comentar, poder, digamos, detallar exactamente lo que está ocurriendo. Inclusive en los hoteles, que también tienen centros de convenciones, donde ahí son los pequeños dolores de cabeza, digo pequeños porque pueden ser muy grandes de vez en cuando, pero a veces son pequeños, pero o muy grandes, como les digo, todo debe depender exactamente de lo que ocurra. Muchas veces no hay Wi-Fi para los usuarios, y eso es algo que llamamos hoy en día un pecado comercial. Tú en un evento tienes que tener Wi-Fi. Muchos dirán, pero si no tenemos Wi-Fi, el objetivo no es dar Wi-Fi. Hoy en día la gente vive conectada. Si tú no tienes Wi-Fi, los usuarios se van a aburrir. O van a estar preocupados que no les llegan los correos de la oficina, o van a estar preocupados que no pueden establecer sus comunicaciones con alguna persona y probablemente tengan que irse del evento porque no tienen comunicación. Muchas veces los centros de convenciones son estructuras de concreto muy grandes, rígidas, de mucho metal, donde las señales 3G, 4G tienen muchos problemas y si todos los quieren usar al mismo tiempo, más problemas todavía te va a dar. Se pone la red demasiado lenta. Por eso una alternativa de Wi-Fi es muy importante para poder presentar eventos. Hoy en eventos en general necesitas a veces que los usuarios accedan a Internet para que vean tu página web, para que vean tus últimos productos, para que descarguen el app que ustedes tienen, para que los usuarios puedan interactuar, entre muchas otras cosas. Por eso es muy importante tener eso en cuenta. Y efectivamente los problemas de Wi-Fi, los problemas que se dan en el mercado hotelero tienen que ver muchas veces con el diseño. Los dos diseños que no se recomiendan es efectivamente poner access points en los pasadizos, ya que la cobertura no se garantiza al 100% en las habitaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. El diseño correcto hotelero recomienda APs por lo que sería habitación y efectivamente debemos evitar que los access points traten de enviar la señal hacia arriba o hacia abajo interpiso. Esos dos diseños debemos tratar de evitarlos, ya que por defecto no son tan buenos directamente para poder trabajarlos. Entonces vamos a revisar ahora un poco lo que tenemos en la parte de Unify. Pero David, yo quisiera hacer una pequeña pausa, de repente tenemos un par de preguntas, algo que quieras que pueda aclarar o alguna duda que yo dejé. Ok, pues no, hasta el momento no, sí tenemos algunas preguntas, pero creo que las vamos a responder más adelante, Luis. Si quieres, ahorita hacemos otra pausa y atacamos esas preguntas técnicas. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que nosotros proponemos como Unify para estos centros de hospitalidad. Y particularmente, como lo había puesto en el título de presentación, voy a hablar de los modelos de productos orientados hacia una vertical diamante de una hotelería, o sea, hoteles sobre las 200 o 300 habitaciones en adelante. Entonces, vamos a revisar un poco ello. La verdadera necesidad de estos centros de hospitalidad, obviamente requieren una red estable y siempre la felicidad y a buen costo y todo lo demás, pero lo más importante es que la red no debe dar problemas, debe ser simple de implementar y mantener. Justamente esa última palabra estratégica, mantener. Y le explico por qué. A nosotros que estamos en los proyectos Wi-Fi, yo digo a los clientes, mira, yo te instalo la red hoy día, pero la red necesita mantenimiento. Entonces el cliente me dice, ¿qué es mantenimiento? Mantenimiento es revisar que los equipos Wi-Fi no estén sufriendo interferencias de terceros. Y me dice, ¿cómo va a haber terceros? Bueno, hay vecinos y los vecinos pueden generar interferencia. Algunos malos vecinos irresponsables configuran mal sus redes y evidentemente eso va a entrar en tu terreno y a afectar a tus equipos Wi-Fi, algunos de los que estén en el límite. Entonces efectivamente tenemos que monitorear ello. Al mismo tiempo tenemos que monitorear el crecimiento de cada área dentro de la empresa. Como si de repente tú tienes un área de reuniones, pero esa área de reuniones ahora la usas como medio convenciones, entonces la densidad de usuarios para lo cual fue diseñado ha crecido exponencialmente. Entonces necesitamos reubicar los equipos o cambiar los equipos o hacer un nuevo rediseño de esa parte de la red. No tenemos que esperar que la gente nos diga en el evento de lanzamiento el Wi-Fi fue un desastre.
para realmente tomar acciones. Por eso es que les digo, la red inalámbricamente necesita pequeños mantenimientos, al igual que actualizaciones de seguridad y compatibilidad de los dispositivos. Unify ofrece mucho de estas cosas que el cliente tiene, prácticamente diría todas las que el cliente busca, y efectivamente lo integramos en una sola plataforma. Este ecosistema compuesto de los 4 elementos, routing, switching, wifi y gestión, nos va a permitir desarrollar un proyecto empresarial. Mucha experiencia, más de 13 millones de productos implementados, una arquitectura donde no cobramos el tema de licenciamiento, todo lo que son actualizaciones de software y características de funcionalidades de software son totalmente gratis. No cobramos en Ubiquiti ningún tipo de licencia. Inclusive brindamos actualizaciones constantes para toda nuestra plataforma en el tiempo y garantizamos una continuidad de soporte para un producto descontinuado inclusive 3 años después. A la fecha tenemos productos que han sido descontinuados hace ya casi 4 años y todavía muchos de ellos les seguimos dando soporte. No les podemos agregar nuevas funciones por la limitación del hardware, pero sí les podemos dar soporte, actualización de drivers, actualizaciones de seguridad, entre otros. Muchos fabricantes al año de descontinuar un producto le quitan todo para presionar al usuario a saltar al nuevo modelo o comprar el nuevo modelo. Nuestra idea es que el cliente pueda cambiar tecnológicamente cuando él lo desee. Ahí ustedes pueden ver en un pequeño diagrama el router, los switches y el wifi y en la gestión que nosotros entregamos, los 4 elementos para poder construir una plataforma de comunicaciones de alto desempeño, amigable, sencilla, con un software que nos entregue reportes en tiempo real en español. Este es un software desarrollado bajo arquitectura SDN, Software Defined Network, que nos permite interactuar con los equipos y poder simplificar los tiempos de configuración y específicamente también las dificultades técnicas, ya que el equipo comienza a hacer ciertos análisis y en base a los análisis comienza a determinar qué acciones se deberían hacer, inclusive si muchas veces no sabemos ordenar frecuencias, hasta un optimizador de frecuencias el equipo puede tener. Pero Unify va más allá de ser un producto, como les digo, no es un producto Wi-Fi, no es un producto switching, es un producto pensado mucho en la experiencia del usuario. Por eso puedo atrever a decirme que Unify no es solamente Wi-Fi y que la red no es solamente Wi-Fi. Wi-Fi es una extensión de la red, es el último elemento de la red, lo que los usuarios experimentan. Se quejan de ese detalle porque muchas veces las empresas han diseñado malas redes o han pensado muy poco a futuro en sus redes. Entonces, obviamente, un buen diseño Wi-Fi garantiza que la operación de la comunicación se pueda dar varios años. Y hoy en día, en ese sentido, entregamos mucha tecnología en los APs, mucha tecnología en switching, en routing, para poder obtener rendimientos y estabilidades. Una solución hotelera no está completa si no tiene herramientas como portal cautivo de invitados. Entonces tenemos ya varios proyectos, muchísimos proyectos en la región. Igual David tal vez pueda comentar algunos, aunque creo que tiene algunas cláusulas de seguridad, pero en México hemos hecho muchas implementaciones hoteleras, específicamente, trabajando con algunos hoteles en la región también, y específicamente usando portales cautivos para que los clientes se puedan validar algo muy sencillo, a veces una clave general, a veces un portal de bienvenida, pero con sistemas de control de tiempos, por ejemplo, para que obviamente podamos limitar la cantidad de tiempo que se conectan los usuarios o cantidad de velocidad que los usuarios pueden acceder en sus recursos. Obviamente este sistema de control de tiempos o sistema de hotspot viene con todo un portal de vouchers o tickets que le llamamos directamente, que nos permite pues controlar los diversos accesos con una personalización bastante simpática de poder trabajar. La seguridad, muy importante, que eso es algo que siempre los clientes finales preguntan. ¿Y qué tan buena es la seguridad inalámbrica? En el caso de los huéspedes, muy, pero muy efectiva, porque el filtro se realiza directamente en los mismos AP. Eso quiere decir que los AP se encargan de permitir el acceso a Internet, pero no le permiten que los usuarios puedan ver a otros usuarios
o que los usuarios puedan intentar comunicarse con otro dispositivo en la red. Por seguridad eso no se permite, porque obviamente un usuario infectado con algún malware, algún virus, pueda impactar negativamente en la parte de operación de la red. ¿Y la red soporta roaming? Por supuesto que sí. El roaming es el desplazamiento de los usuarios en la misma infraestructura. Entonces él se conecta en su habitación, baja al lobby, sube al restaurante, sale a las áreas verdes, pasa por la piscina y la conexión Wi-Fi es la misma, única. No le va a volver a pedir portal, no le va a decir seleccione nuevamente la red, se va a conectar automáticamente para una mayor experiencia. Entonces, eso va a permitir justamente que los usuarios tengan una comunicación interesante. Y el software y las herramientas que entregamos son muchísimas, no podemos hablar de todas hoy día, pero en realidad herramientas para pruebas de tráfico, herramientas de topología, herramientas de diseño de cobertura, pruebas en campo, entre otras. Entonces, Unify es la solución a 4 de las 5 C que mencioné al principio que buscaba un hotel. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos la compatibilidad, la configuración, la cobertura y la capacidad. Bueno, ancho de banda ya lo ofrece el operador, pero nosotros entregamos las otras 4 C que el cliente necesita. Una compatibilidad entre los diversos equipos, la mejor configuración, el mejor retorno de inversión en los proyectos, no hay costos ocultos, muy buena cobertura, alto desempeño en un portafolio muy enriquecido de puntos de acceso y obviamente gran capacidad en la parte de routing y switching con tecnología offload. Significa que los equipos de router y switch procesan por hardware, lo cual es muy importante para observar la estabilidad, el desempeño y obviamente algunos detalles importantes en la parte de comunicación. Entonces, vamos a mencionar algunos productos que tenemos en esta solución y específicamente tal vez aclarar algunas dudas que podamos tener. No sé si David quiere revisar tal vez algo antes de pasar acá o Sí, continuamos. sí tenemos algunas preguntas que ya tocaste el tema, Luis. Por ejemplo, para que realicen el roaming, ¿es necesario que los equipos sean gama media o alta? Pregunta. En realidad, el roaming, que viene a ser el 802.11r, viene disponible en todos los equipos generación 2 y generación 3. Básicamente podría decir que es el 90% de los AP que tenemos disponible hoy día. No, perdón, ya el 100%, porque la primera generación está totalmente descontinuada. Entonces, todos los equipos que consiguen actualmente en Cisco, todos soportan roaming. Ahora, adicionalmente, manejamos lo que es el fast roaming, que es el KB. El KB viene embebido también en los equipos, pero la versión R no viene activada por defecto, se puede activar manualmente. De repente los estoy enredando a los usuarios, pero quiero explicar lo siguiente. En realidad el sistema incorpora ya un roaming para que los usuarios se puedan desplazar. Pero hay una técnica que se llama el super fast roaming o fast roaming al 100%, que significa que yo puedo estar haciendo una llamada por Skype y me permite a mí poder, no se corte la llamada conforme salto entre los diversos APs. Ese protocolo no viene activo por defecto porque específicamente necesita que los dispositivos clientes soporten 811R, porque la AP negocia con los clientes los saltos y les indica a los clientes que tienen que comunicarse con otra AP cuando detecta que sus niveles de señal ya son bastante bajas. Entonces, si no tenemos este protocolo en algunos teléfonos, digamos que teléfonos móviles anteriores al 2016 no lo traen, efectivamente van a tener problemas de comunicación, pero tenemos esta opción para teléfonos modernos. Usualmente esta versión del fast roaming, la versión R, se utiliza directamente en empresas, no tanto en hotelería, pero podemos decir que el roaming estándar se tiene prácticamente en toda la solución completa. Ok. Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta antes de que tomes el tema de las soluciones. ¿Podemos confiar en la cantidad de usuarios que vienen en las especificaciones de cada AP? Preguntan. No exactamente. Las especificaciones de cada AP están enfocadas, podríamos decir, más que todo en la cantidad máxima de lo que soporta el chipset de un producto. Voy a acompañar la respuesta de lo que me está consultando con una pequeño slide que voy a poner en la pantalla.
Y esto muestra exactamente la cantidad de equipos que se recomiendan según modelos a nivel de concurrencia simultánea. Ahí podemos ver que los modelos más básicos, el Lite, el LR, que se utilizan a veces en proyectos pequeños, son ideales para 20 conexiones simultáneas por banda, y específicamente modelos como el Nano HD, 100 por banda, SHD 125 y el XG prácticamente 200 conexiones, 250 conexiones por banda simultáneas. Entonces, la cantidad de conexiones simultáneas que se pueden forzar en un equipo depende mucho de la arquitectura del hardware que maneja. Entonces, si me preguntan por qué los modelos más chiquitos soportan pocas cantidades simultáneas, o sea, real simultáneas, es porque específicamente son enfocadas a un mercado más pequeño. Eso no quiere decir que al modelo pequeño no le puedo poner 100 usuarios por banda, sí le puedes poner, no se va a reiniciar, no se va a bloquear, pero se va a poner lento. Y si se pone lento, uno tiene molestias. Por eso es que específicamente para evitar que un punto de acceso se ponga relativamente lento, se toma la decisión justamente de sugerir algunas cantidades máximas que se recomienda para evitar una saturación. No sé si por ahí respondimos esa duda. Ok, gracias Luis. Tenemos también otra pregunta. ¿Cuál es la vida de los access point? ¿Qué tiempo de vida tienen? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad, nosotros, bueno, hacemos algunas pruebas de MTF, que es el tiempo medio de vida antes de fallas, y en realidad superamos en las pruebas teóricas, porque recuerden que estas son pruebas en cápsulas, como que lo forzamos al equipo, nos da valores superiores a los 18 años, 18, 19 años en la mayoría de modelos. Entonces, yo les puedo decir que nuestro tiempo de vida es bastante largo, no tenemos problemas en el tiempo. Lo que sí va a ocurrir es que tecnológicamente, en 5 años, los access points probablemente ya estén un poco obsoletos, no viejos diría, sino obsoletos. Entonces, evidentemente ya toca renovarlos por un tema de actualización tecnológica. Pero no es que van a fallar, no es que tienen muchos problemas. Un tema importante comparado a algunos competidores que tenemos. Nuestros equipos no necesitan sistemas o rejillas de ventilación en el producto. Eso es muy importante, porque si un producto utiliza rejillas de ventilación para liberar el calor, tiene problemas porque el polvo ingresa por ahí y el polvo se acumula a los 3 años y genera corto eléctrico, usualmente. Nosotros en todos los modelos de interiores y en todos los modelos de exteriores no necesitamos ventilación en ningún punto de acceso. Donde sí se utiliza ventilación es en los switches, porque es inevitable. Y se supone que los switches van, digamos, ubicados en lugares pues, donde tenemos aire acondicionado, así que estamos libres de polvo, bueno, lo máximo posible. Si no lo estuvieran, se recomienda limpieza para los switches, obviamente. En el caso de los APs, no tenemos ese problema, que es el mayor causante de fallas en el mercado de algunos de mis competidores. Ok, gracias Luis. Tenemos otras preguntas, pero creo que estas sí deberíamos de tocarlas ya al final, Luis, si quieres continuar. Perfecto. Cuando hablamos de la parte de proyectos hoteleros, miren esta imagen que justamente está en la pantalla, habla mucho acerca de específicamente los diversos equipos que podríamos instalar, habitaciones, áreas comunes, centros de convenciones, externos. Y acá lo más importante y el truco está en seleccionar el equipo correcto para cada área. Muchos fabricantes lo que te dicen es, vamos a usar el mismo para todos. Y ese es un error fundamental. Uno, desperdicio de recursos. O dos, equipos diría yo, mal dimensionados para los proyectos. En el caso de routing, perdón, y lo que sería Wi-Fi, la capacidad o la de los modelos o utilización de modelos puede ser muy similar en tecnologías empresariales o redes, soluciones empresariales, hospitalidad. Pero a nivel empresarial gama alta, tenemos justamente nuestro router de alta capacidad, XG, que entrega, digamos, prácticamente 8 interfaces de 10 gigas. Es un equipo para manejar tráficos de Internet sobre el gigabit y para soportar 20.000 usuarios en la red LAN. Así que, efectivamente, tráficos bastante agresivos se pueden trabajar con esta arquitectura de routers. Entonces, podemos obtener rendimientos, como les digo, bastante altos. Los routers de Unify lo que ofrecen es reporte analítico de cómo se consume el ancho de banda. Muchos clientes me dirán, a un hotel no le importa lo que el cliente haga con el ancho de banda. Eso es correcto, al hotel no le importa, pero lo que sí le importa es saber qué tanto consumen de ciertas aplicaciones. ¿Por qué? Porque cuando el hotel negocia con el proveedor de Internet, le tiene que preguntar,
es hosting, digamos, o local caché, que le puede hacer el hosting de los servicios. ¿Qué servicios estás haciendo hosting? Netflix, YouTube, Facebook, Google. Sí, tenemos servidores locales. Entonces te conviene buscar un proveedor que tenga los servicios locales de la mayoría de aplicaciones que los usuarios más consumen, porque comprando menos megas obtienes mejor experiencia de uso de Internet. Ese es un pequeño truco que hoy en día muchos hoteles ya lo están aplicando para poder justamente negociar con sus proveedores de Internet o forzarlos a los proveedores de Internet que tengan ese sistema de procesamiento local en la red para que la velocidad del Internet en general para el usuario sea lo más eficiente posible. Ofrecemos toda la plataforma de switches. No voy a entrar a hablar de modelos en la parte de switches, porque obviamente tal vez no nos dé el tiempo, pero tenemos switches desde 8 puertos, obviamente para proyectos hoteleros, 24 y 48 son los más habituales, y en potencias PoE de alta capacidad. Pero justamente la gran ventaja del sistema de Unify en switches es que permite que los switches conversen entre ellos para los segmentos de red y permite una asignación bastante rápida al mismo tiempo que una provisión. Reportes, consumos de energía, consumos de tráfico, spanning tree y muchos otros protocolos vienen unificados para podernos simplificar la optimización de la red. Pero lo que necesitan los sistemas hoteleros es rendimiento. Y para rendimiento tenemos switches de backbone o switches de capacidad de 10 gigas para todo lo que es comunicación masiva. No solamente fabricamos los switches, fabricamos los módulos ópticos para poder soportar 10 gigas prácticamente a 3 kilómetros sin ningún problema, así que podemos cubrir toda una red directamente. La idea de tener un backbone de 10 gigas, muchos clientes dirán, uy, un backbone de 10 gigas debe costar un ojo de la cara. No, señores, un backbone de 10 gigas es altamente económico. Recuerden que la fibra que se usa en esta arquitectura es la misma que giga. Y lo más caro en esta implementación es la fibra. Lo más caro es la fibra. Si la usan a giga o la usan a 10 gigas, el proyecto solamente se incrementa, calculo yo, 5%, no más. Y eso en esos equipos. Y eso les va a permitir poder obtener un rendimiento increíblemente superior. Es más, tenemos clientes que han llevado esta arquitectura y procesan inclusive por cada puerto del switch de 10 gigas, 8 gigas simultáneo en todas las interfaces y el equipo al 100%. Entonces, inclusive podemos conectar gran densidad de interfaces para poder desarrollar tráficos de altísimo rendimiento según la densidad de puertas o interfaces que vamos necesitando, segmentos de red que lo acompañen, etcétera. Y obviamente pues trabajamos los switches de borde, que son los que nos permiten ya energizar los puntos de acceso y a través de estos puntos de acceso poder trabajar toda la alimentación de los access points que alumbrarían las oficinas, perdón, las habitaciones o las áreas comunes o las áreas especializadas de una vertical hotelera. Entonces, justamente ya entramos a lo que viene a ser el diseño Wi-Fi por habitación. Y en ese diseño Wi-Fi por habitación, específicamente, recomendamos tener una AP por habitación, pero no cualquier AP, una AP de pared. Una AP de pared nos permite a nosotros una mejor ubicación, reduce el tiempo de una obra civil y podemos utilizar a veces el mismo, pues, digamos, cableado estructurado para la telefonía IP y poder reemplazarla directamente. Ahí entramos con nuestros Access Point in-wall que vamos a presentar. Los Access Point in-wall son modelos diseñados para pared. Específicamente el patrón de irradiación Wi-Fi es optimizado para esta ubicación en la misma pared. Una cobertura ideal de 180 grados, igual remite un poco de señal hacia la parte posterior, pero principalmente se enfoca en la parte frontal de la P. Y específicamente tiene 3 puertos, una en la parte inferior y una en la parte posterior y 2 en la parte inferior. Específicamente para que cuando reemplace el faceplate de comunicación o al panel de comunicación de la pared, específicamente todavía te puede entregar tus 2 puertos. Inclusive esos puertos soportan VLANs para asignación de redes y uno inclusive soporta salida PoE. Es un access point que puede entregar capacidades muy altas. Para los que trabajan con Unify, este in-wall equivale en rendimiento prácticamente al modelo Pro, muy similar, y tiene una instalación bastante simpática, bastante rápida, muy bonito, muy estético. El equipo queda bastante práctico, viene con un tornillo de seguridad también para que el cliente no lo pueda desarmar específicamente, y bastante resistente. No soporta un martillo, pero si lo golpean con una silla o algo ligero,
Igual hemos hecho muchas pruebas para que el equipo aguante un poco de maltrato directamente en las implementaciones. Ahí podemos ver una pequeña animación de cómo se instala. Es un producto que va instalado directamente en la pared. Esto simplifica mucho también el tiempo de instalación, simplifica bastante lo que se está buscando en los proyectos, los múltiples usos del equipo es bastante práctico y efectivamente podemos alimentar un teléfono IP para poder trabajar. Este equipo es justamente tecnología AC y se trabaja mucho en la parte de habitaciones, pero hoy en día se habla mucho de la continuación de la vida útil tecnológica y David hizo una pregunta interesante acerca de la vida del producto. La vida tecnológica hoy día obliga a que usemos access points con tecnología Wave 2, AC Wave 2. Si es algo que lo preguntan, algunos clientes dicen, ¿qué es esta tecnología? Wave 2 es una tecnología que en la banda de 5 permite mejorar la comunicación en la parte de descarga con los clientes Wi-Fi. Banda de 5 y solamente en AC. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando yo tengo una P que es 4x4, como el que vemos en el video, el video, la animación, específicamente, si el cliente es un teléfono que tiene una sola antena, el AP funciona al 25% de su capacidad. ¿Por qué? Porque el cliente tiene una sola antena. Entonces, lo que hace esta tecnología Wave 2 es dividir las antenas de la AP para comunicarse con diferentes clientes. Los clientes tienen que ser AC, no necesariamente tienen que ser Wave 2. Con que sean AC, esta comunicación ya se da. Y obviamente los equipos con tecnología Wave 2 soportan beamforming, lo cual ayuda muchísimo a mejorar los niveles de señal. Cuando comparamos un access point normal, digamos AC, contra uno Wave 2, que llamamos nosotros generación 3, los Wave 2 y los normales son generación 2, específicamente un solo cliente no hay mucha diferencia, perdón, de desempeño. Pero cuando tenemos 100 clientes en la banda de 5, la diferencia es espectacularmente asombrosa. ¿Por qué? Porque en realidad esta tecnología permite que los múltiples clientes en 5 puedan alcanzar tasas de crecimiento o de capacidad mucho más altas en sus proyectos. Por ese motivo es que nosotros tenemos todo un portafolio en tecnología Wave 2. Todo depende de lo que el cliente quiera tomar. Bajo mi recomendación personal, yo creo que instalar en la habitación tecnología C es más que suficiente, pero algunos clientes hoteleros te dicen, no, queremos que la red tenga una vigencia tecnológica de 5 años, ¿ok? Si es así la condición, recomendaría yo que se instale generación 3. Este modelo de APE para pared generación 3, que es un in-wall HD, HD es por alta densidad en inglés, específicamente trae 4 puertos, de los cuales uno pasa PoE para la parte de comunicación de un teléfono IP, por ejemplo. Y específicamente este equipo viene de color blanco, pero también soporta mascarillas. Bueno, inclusive hemos hecho hasta una tipo militar, pero dependiendo, algunos hoteles nos han solicitado mascarillas con efecto de madera o efecto de mármol, negras, el equipo viene blanco, está por defecto. Bueno, se podrían agregar si es que lo necesitamos. Entonces tenemos justamente esta tecnología que nos permite obviamente poder trabajar un desempeño bastante alto en una cobertura hotelera, obviamente enfocado en un rendimiento premium, en el cual tendríamos 4 puertos libres de red para poder trabajar, uno pasa PoE, y obviamente el mejor retorno de inversión en pensando a futuro en la cantidad de equipos que tal vez podríamos comunicar en una habitación. Pero no solamente tenemos el access point para la habitación, también para los lugares de mediana cobertura. ¿Qué es la mediana cobertura o mediana concurrencia? Estaríamos hablando justamente del restaurante, de repente del área de lobbies, salas de reuniones pequeñas. Ahí podemos trabajar con un access point que es ideal para soportar 100 conexiones por banda. Entonces podemos trabajar con este Nano HD y efectivamente tener un rendimiento bastante impresionante. Pero de repente me dirán, tenemos un restaurante relativamente grande, necesitamos más de 100 conexiones. Tenemos el SHD, que prácticamente soporta 125 a 150 conexiones por banda. Como es doble banda, prácticamente casi estaríamos hablando de 200 clientes, casi 500, perdón, 300 clientes, son 150 conexiones por banda, son casi 300 clientes conectados de forma simultánea. No es el máximo es 500. Siempre lo trato de recomendar el número real para poder trabajar. Entonces, específicamente podemos tener ello. Pero si de repente me dicen, no, tenemos salas de convenciones con mucha mayor cantidad de usuarios,
tranquilos, tenemos un equipo premium. El premium es para 750 conexiones simultáneas. 750 conexiones simultáneas. Este es nuestro equipo tope de gama en la parte interior, dos radios en 5, Wave 2, un radio en 2.4, efectivamente CN, en 2.4 no hay más tecnología, un radio de análisis espectral. Análisis espectral viene a partir de esa tecnología, SHD. El análisis espectral significa que el radio se encarga de hacer barridos en caliente para detectar interferencias o fuentes de ataque. Como es un equipo más costoso y es un equipo, digamos, más crítico, porque depende de muchos clientes de él, incorpora estas tecnologías para poder mantener mayor disponibilidad de la red y obviamente sus recursos. Pero eso es en la parte de interiores. En la parte de exteriores, justamente tenemos access points para el área de las piscinas, por ejemplo, áreas comunes, estacionamientos, áreas de impacto bastante ligero, donde vamos a tener justamente cobertura de los usuarios, pero si a veces dicen, no, en el proyecto hotelero tenemos un área verde que vamos a hacer un evento masivo para unas 10.000 personas, algo bastante grande, un área exterior, tenemos nosotros access points de tecnología sectorizada para uso en interiores o uso de exteriores. El equipo es a prueba, obviamente, de agua IP67, así que cumple con todos estos mecanismos. Estos access points de cobertura masiva sectorizada permiten irradiar completamente tecnologías fabricados para estadios y conciertos, pero aplican también para eventos masivos que algunos hoteles en algunos casos nos han solicitado. Se trabajan en teatros, por ejemplo, se trabajan en ferias no de comunicación, pero en ferias en general, donde los usuarios atienden de manera masiva en la parte de comunicación. Entonces tenemos mucha tecnología que acompaña a estos productos e inclusive tenemos hasta nuestro propio servidor de Unify en altísimas capacidades. Todo para poder trabajar lo que se necesita en un proyecto de comunicaciones. Entonces, para ir cerrando esta parte y darle el paso a David con las preguntas, tenemos toda una propuesta de valor súper interesantes. APs diseñados para la parte de habitaciones, tanto las básicas o las premium si queremos trabajar, APs diseñados para centros de reuniones, APs diseñados para el área de lobby, restaurantes, APs según la medida que se necesite, inclusive para centros de convenciones, más de 1.000 dispositivos conectados, sistema de hotspot, herramientas de monitoreo, herramientas de integración en cadenas hoteleras, por si acaso si la empresa tiene muchos hoteles, soporta múltiple compañía en el mismo servidor, fácil expansión y crecimiento de usuarios sin límite. Y efectivamente lo interesante de nuestra propuesta es la arquitectura de costo-beneficio que nosotros podemos tener en los productos. Este es un pequeño presupuesto de equipamiento de networking para un proyecto de un hotel de prácticamente 430 habitaciones, 3 restaurantes, 3 salones, 10 salones de reuniones y un centro de convenciones completas, áreas comunes y áreas exteriores directamente. Entonces, prácticamente en el centro de convenciones está diseñado para soportar casi 4.500 conexiones de forma concurrente. Se dan una idea, en realidad buscamos entregar desempeños bastante altos. David, de repente por acá tenemos algunas preguntas, mientras yo voy pasando algunos casos de éxito también para acompañar. Claro, preguntan que cuándo va a estar disponible el servidor en la nube aquí en México, Luis. Perfecto. El servidor en la nube, en realidad, es internacional. Lo decimos que está en Estados Unidos, o bueno, sale una alerta de que está en Estados Unidos porque el hosting es directamente en servidores de Amazon. Pero específicamente el servicio se puede comprar de manera internacional. Particularmente, yo les recomiendo a los clientes no adquirir el servicio en la nube y adquirirlo directamente con un servidor dedicado, porque es mucho más rentable, es mucho más relación costo-beneficio. Si me preguntan entonces por qué tenemos la plataforma en la nube, porque algunos competidores nuestros la ofrecen y efectivamente hay clientes finales que con esto piden mucho, pero si ustedes hacen una economía de escala, por ejemplo, con 100 access points, estarían gastando al año cerca de, si no me equivoco, casi $4.000 en el servidor cloud, pero tener un propio servidor nativo, un super servidor nativo, les estaría costando, ¿dónde está el servidor? Creo que lo puse por acá. Acá está, el último, les cuesta $2.000 un solo pago. No tienen que pagar nunca nada más y el servidor lo pueden utilizar 5 años. Entonces, efectivamente, les conviene muchísimo tener el servidor local. Pero como digo, todo es una decisión lo que el cliente pueda tomar.
Gracias, Luis. Otra de las preguntas que tenemos es ¿cuándo tendrán disponibles los equipos con estándar 802.11 AX? Bueno, es una pregunta que ya creo que nos habían formulado en alguna comunicación pasada, creo, o con algunos clientes de México me lo habían planteado. Les comento lo siguiente, AX es algo oficialmente liberado, sí y no al mismo tiempo, porque está en versión draft. Y eso es muy importante aclararlo. De repente algunos usuarios que se acuerdan cuando salió AC o salió N, al principio salieron unos hardwares que se llaman draft. Draft significa que es una versión preliminar, casi la versión final, pero no está totalmente definida hoy en día. Entonces, por eso es que todavía no se fabrican chipsets de manera masiva para los clientes. Nosotros, como Wikity, estamos pensando en entrar en una solución AX. Obviamente, no sabría decirles exactamente si va a estar lista para fin de año o inicios del otro, pero de todas maneras el próximo año nosotros tenemos una solución a X. Ahora, ¿por qué de repente no hemos lanzado un producto a X hoy en día? La respuesta también es muy sencilla. No hay clientes en el mercado a X. Y si no tenemos clientes a X en el mercado, pues efectivamente es muy, podría decir, muy difícil poder obtener pues, rendimientos que justifiquen el súper incremento de costo que podría tener una P. La idea de nosotros siempre en Ubiquiti es tener una solución costo-beneficio y en ello vamos a tener una plataforma, una actualización en AX, me imagino que muy pronto ya la podríamos comunicar oficialmente, pero como les digo, por el motivo de que todavía no hay muchos clientes AX, es que esto todavía no se ha liberado. Ok, gracias, Luis. Ok, para contestar tres de las preguntas que nos hacen, Luis, me gustaría que mencionaras cuál es la diferencia de Unify en comparación a Ruckus y Meraki, según las preguntas que me están realizando. Uy, bueno, usualmente no me gusta hablar de mis competidores a un nivel de versus uno y otro, pero lo que les podría mencionar a nivel de diferencias, la primera que van a encontrar, digamos, si va a ser un poco de infarto, va a ser el precio. A nivel de precios, nosotros tenemos access points mucho más competitivos. Los clientes a veces nos preguntan por qué nuestro precio es más competitivo, porque nosotros fabricamos access points en escalas de producción mucho más altas, masivas, apostamos por ello. Y lo segundo es que fabricamos los access points en arquitectura de conmutación de hardware. Una arquitectura de conmutación en hardware nos permite a nosotros obtener mejores desempeños con un menor costo. Pero fabricar un equipo con arquitectura en hardware es más difícil, es más duro, porque si cometemos un error en producción no se puede corregir en el tiempo. Entonces, en ese sentido, Wikity hace mucho esfuerzo, mucha investigación para que nuestros productos procesen en hardware, pero obviamente procesen en hardware con un crecimiento de maduración de software. Entonces, la primera ventaja que nosotros tenemos es que en muchos de nuestros equipos, prácticamente podría decir todos nuestros equipos de generación 3, algunos de generación 2, procesan en hardware, lo cual ayuda notablemente a mejorar el desempeño en la red. La segunda ventaja es que nosotros no incorporamos ningún costo de licencia y eso permite que efectivamente podamos tener un costo a largo tiempo, digamos, a implementación, porque recuerden, un proyecto no es un año, un proyecto es 5 años, o 3 o 5 años. Específicamente tenemos un costo nulo en el tiempo y esto permite poder, digamos, trabajar básicamente con toda la solución de manera bastante cómoda. Otra ventaja que ofrecemos es que las nuevas funciones del controlador o las actualizaciones del controlador son libres, no tienen costo alguno. Entonces, hay algunas restricciones en otros fabricantes para poder utilizar las nuevas funciones que ellos traen y en algunos casos te obligan a comprar las nuevas licencias o te las entregan siempre y cuando compres las licencias de actualización anuales. Entonces, esa sería una de las otras ventajas que Ubiquiti desarrolla. Y una de las finales que podría decir tiene que ver con la experiencia de configuración del producto. ¿En qué sentido? Yo conozco muchos usuarios que han trabajado con las diversas marcas y efectivamente me dicen, algunas otras marcas tienen más funciones, pero lo que no nos dicen, algún cliente una vez me dijo, es que el tiempo que te toma implementar un hotel con Unify en configuración puede ser 2 días, mientras que otra marca demoras 3 semanas y todavía no está listo. ¿Por qué? Porque es muy complejo el software, muy engorroso las configuraciones y muchas veces pues no está totalmente unificado y hay que hacer bastantes pruebas. Eso no quiere decir que las otras soluciones sean malas, simplemente que tienen una visión de redes más complejas. Una solución hotelera, una solución empresarial
una solución de oficinas, es justamente el mercado que Unify ataca. Unify no está trabajando, por ejemplo, soluciones para bancos, no estamos trabajando soluciones militares, porque efectivamente si lo hacemos nuestro software, orientamos nuestra solución a esas verticales, obviamente nuestro producto sería muy complejo. Y si el producto se hace complejo, se hace más costoso instalarlo para los canales. Por eso es que ahí tenemos una gran ventaja que tiene que ver con los tiempos de implementación, la simplicidad de la implementación directamente en los proyectos. Gracias, Luis. Pregunta Pedro Estrada. Pregunta si podemos tener acceso a la red mediante el hotspot con las redes sociales. Sí, en realidad estamos trabajando con redes sociales de Facebook Wi-Fi y básicamente Facebook Developer. Ambas están incluidas, Google Plus también está incluida. Obviamente vamos a integrar algunas adicionales en el tiempo, pero estas tres que les comenté ya vienen agregadas por defecto, ¿no? Para los que no manejan mucho el tema de redes sociales, Facebook Wi-Fi es lo más sencillo, se activa en un par de minutos y el Developer, que es para obtener minería de datos, pues sí es un poco más complejo, toma más tiempo. Pero igual ya vienen estas completamente implementadas. Ok, gracias, Luis. Otra de las preguntas es, ¿qué garantía manejan? Ok, la garantía que nosotros manejamos de la solución es 1 año por defecto para todos los productos de la línea de Ubiquiti en general. Y ya los canales pueden desarrollar la garantía extendida. Es más, David, tú nos podrías ayudar a corroborar esto, ya que tú justamente trabajas en la parte del distribuidor. La incidencia de RMAs que nosotros tenemos, especialmente en la línea de equipos de interiores, que es en la parte de Wi-Fi, es relativamente casi nula. Yo creo que estaríamos por debajo del 0.5% durante el primer año, y si el producto no falló en los primeros meses, no va a fallar por lo menos en 2, 3 o 5 años, muchísimo más. Como les digo, el MTF es prácticamente 18. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los canales mismos desarrollen sus programas de garantías extendidas para los clientes, y obviamente es una buena fuente de ingreso para los canales porque pueden cobrar fácilmente 5% por 1 año de extensión de garantía cuando la tasa de incidencia es 0,05. Entonces, en realidad estaríamos con una incidencia muy, pero muy baja efectivamente en los casos. Y esto obviamente pues podrían los clientes, como digo, trabajarlo como una fuente de ingresos extra. Gracias, Luis. Sí, para complementar nada más el tema de las garantías, por parte de fábrica es 1 año. Ya si desean extender la garantía por cuestiones de que se lo están solicitando en alguna licitación, podemos extenderla por parte de Syscom. Nosotros contamos con una fórmula para realizar el cálculo y sin problema lo podemos extender de 5 a 6 años por equipo. Gracias, David. Y bueno, Luis, pues si gustas No sé si por ahí continuar. tenemos alguna pregunta. Ya se resolvieron Bien, bastantes de las preguntas que tenemos conforme fuiste pasando los temas. Si gustas continuar y ahorita vemos las demás preguntas. sí, bueno, ya nos acercamos a la presentación final. Mientras hemos estado hablando, he ido pasando algunos casos de implementación de hoteles. El que está ahorita justamente es un hotel que tiene implementado 250 access points sin wall. Bueno, como ustedes saben, los hoteles son un poco sensibles para compartir los casos de éxito. No muchos lo están de acuerdo para compartirlos, pero David internamente, ya si alguien tiene consultas, le podría ya consultar personalmente a él. Él tiene bastantes detalles de implementación de proyectos locales en México que hemos ido trabajando. Entonces, ya para ir cerrando un poco la idea, porque el tiempo nos va a quedar corto, específicamente, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con Ubiquiti? Y específicamente trabajar con Ubiquiti con Cisco, como justamente lo mencionábamos. Ubiquiti entrega el producto justamente a nivel bastante alto. Es un producto pensado en bastante flexibilidad. Bueno, no quiero entrar a detalles, pero Unify inclusive desarrolla Hotspot 2.0, que es muy complejo, algo que algunos operadores utilizan. Soporte y garantía local con Cisco, ustedes lo van a tener permanentemente, y justamente David puede darles el servicio de garantía extendida si es que ustedes quieren comprarlo a través del distribuidor, o lo pueden desarrollar por parte de sus cuentas. Comunidad de usuarios en foro en español para poder interactuar y conocer experiencias de otros usuarios, al mismo tiempo que también poder obtener referencias de información. Desarrollo continuo del software de los productos con cero costo. Esto es algo que muchos clientes que tienen con nosotros trabajando
3, 4, 5, 6 años inclusive, es el motivo por el cual tienen mucha confianza en Ubiquiti. Dicen, compramos la solución hace 5 años y hasta el día de hoy todavía lo podemos seguir actualizando el producto, les podemos seguir agregando más funciones y obviamente nos permite que la misma plataforma, el mismo ecosistema, pueda yo combinar equipos de 5 años atrás con equipos nuevos de ahora. Eso no lo ofrece ningún fabricante. Eso es una ventaja que no se puede ver al momento que uno lo compra, pero se ve en el tiempo. Por eso es que nosotros, a pesar de tener muchos clientes, nuestra tasa de insatisfacción es muy baja. Realmente la mayoría de nuestros clientes, la gran mayoría, está súper contento con la solución por este gran beneficio. Porque otras marcas lo que hacen es hacer cambios completos de familia y si tú quieres utilizar equipos nuevos, te obligan a cambiar todo. Entonces, ahí es una ventaja muy interesante que nosotros también tenemos. Entrenamiento y certificaciones en español. Cisco mismo se encarga de editarlas. David justamente es el trainer que tenemos autorizado y podemos entregarlas sin ningún problema. La mejor relación precio-rendimiento y Unify no es una solución Wi-Fi, es una solución de principio a fin empresarial y dentro de la vertical empresarial tenemos hotelería que hoy día hemos conversado la presentación muy enfocada en ella, ¿no? Ahí tenemos también un controlador demostrativo, ahí está la dirección. Para los que no han trabajado con Unify y de repente quieren conocer un poco el software, ahí tenemos un controlador demostrativo donde ustedes pueden ingresar, ver exactamente las opciones del software, los reportes y conocer un poco más de nuestra plataforma sin ningún costo alguno, ¿no? Igual, herramientas de monitoreo vienen de la mano, totalmente gratis con parte de la solución. De esta manera, yo ya termino las presentaciones de los slides y David, te doy pase para responder las últimas consultas que tengamos. Claro, Luis. Preguntan sobre el site survey, si podemos realizar un site survey con Unify. Sí, bueno, el Site Survey depende a qué nivel lo queremos manejar, pero tenemos dentro de la consola de Unify la opción para hacer el mapeo, cargar los mapas y hacer, digamos, el tema de dibujar las paredes y poner los access points teóricos para proyectar la cobertura. Pero una vez que tenemos algunos APs en campo, nosotros podemos usar el app que tenemos para el teléfono móvil y el app tiene una herramienta de Site Survey más completa, la cual nos permite generar los mapas de calor. Y eso ya sería bastante real según la ubicación que estamos teniendo de los equipos. Entonces tenemos ambas herramientas con parte de la plataforma. Esto está disponible prácticamente para todos los equipos, en generación 2 o generación 3 en la línea Unify. Ok, muy bien, gracias Luis. De igual forma, para complementar esto, les informo que nosotros Syscom contamos con un servicio de estudios Wi-Fi en donde mediante los planos de AutoCAD del edificio de su proyecto, nosotros simulamos paredes según el tipo de material, posibles obstrucciones, objetos, etcétera, para al final entregarles un reporte que es un estudio Wi-Fi en donde les especificamos los modelos que tienen que poner en cada una de las áreas. Les damos el mapeo mediante manchas de calor, cómo se van a comportar los equipos y la posible configuración que debe llevar cada uno de esos equipos. Entonces les va a ayudar bastante para poder entregarle alguna cotización a su cliente final. Y bueno, Luis, pues sería todo. Muchísimas gracias, ya estamos cortos de tiempo. Muchas gracias por tu presentación. De igual forma, si tienen alguna duda, nos pueden contactar por correo. Estaremos también presentes en Expo Seguridad, ¿cierto, Luis? Así es, ya en un par de semanas. Así es, tendremos ahí las nuevas Sí. soluciones, que es alguna de las preguntas que tenemos. Entonces, para que conozcan los productos, pueden asistir a Expo Seguridad. Perfecto, muchísimas gracias David, gracias a todos los asistentes por haber estado en la plática y bueno, dejamos abierto también la comunicación para poder escuchar sus referencias o consultas que puedan tener. Que tengan un excelente día y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis, por todo. Hasta luego. Hasta luego.